que se ha quedado de la asociación de antibióticos. Que no se debe asociar, ¿no? En lo posible dar un solo antibiótico, pero si se asocia, tiene que asociarse antibióticos de pequeño espectro con antibióticos de pequeño espectro, ¿no? Entonces, antibióticos de amplio espectro con antibióticos de amplio espectro, pero esta no es regla general. Y cuando asociamos antibióticos, ¿qué pasa? Aumentamos el espectro antimicrobiano. A ver, cuando decimos espectro, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Espectro microbiano. El tamaño, ¿qué era tamaño? A la variedad de microorganismos, pues. Cuando decimos pequeño espectro, quiere decir que pequeña cantidad de microorganismos. Amplio espectro quiere decir que damos o estamos hablando de gran variedad de microorganismos. Entonces, es igual que el espectro de la luz, ¿no? Se descompone en varios colores. Bueno, entonces, cuando asociamos, aumentamos el espectro. ¿Qué quiere decir? Que aumentamos la cantidad de microorganismos a los cuales podemos matar. Aumentar la potencia de la acción e impedir la aparición de resistencia. Constituir una terapia inicial en pacientes inmunodeprimidos. Cuando tenemos un paciente inmunodeprimido. Entonces, al decir aumentar la potencia de acción, si estos antibióticos, digamos, tienen el mismo mecanismo de acción, pueden potenciarse, ¿no? Puede haber un aumento de la potencia, puede ser aritmética o geométrica, o aritmética 1 más 1, 2. Y la otra es multiplicación. Potencia, ¿no? Mucho mayor a la suma de los efectos. Impedir la aparición de resistencia, ¿no? Si actúan por diferentes mecanismos de acción, entonces más difícil es la aparición de resistencia. Y por último, en pacientes inmunodeprimidos, entonces vamos a ver, puede ser una terapia inicial, ¿no? Entonces es por eso es importante la asociación en estos casos, sobre todo en el SIDA o en los inmunodeprimidos por alguna circunstancia. Se encuentran muy deprimidos, no se defienden de por sí. Los antibióticos No solo para bacterias, incluso la penicilina, no eliminan totalmente los microorganismos. Los hacen, digamos, presas fáciles del mecanismo de defensa que uno tiene. Entonces, porque si fuera lo contrario, o sea, si matara totalmente a los microorganismos, entonces no hubiera problemas con el SIDA. Tranquilamente el sidoso podría vivir con antibióticos, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno está con SIDA, le da tuberculosis, podemos dar antibióticos, pero eso casi no le hace nada porque los mecanismos de defensa del organismo no actúan. Y el antibiótico actúa hasta por ahí. Y en definitiva se muere por infección, no se muere por la acción directa del virus, porque el virus solamente ataca a los mecanismos de defensa, los linfocitos, monocitos,
enquista ahí y pierde toda su capacidad. Entonces podemos dar en inmunodeprimidos. Puede ser un inmunodeprimido, puede ser sidoso o no puede ser sidoso. Mucha gente desnutrida es inmunodeprimida. Por eso, cuando está desnutrido un paciente, entonces hay que darle antibióticos después de cualquier maniobra quirúrgica pequeña que se haya hecho, no se puede infectar, porque sus mecanismos de defensa están muy deprimidos, porque necesita mucha proteína. Todo necesita proteína. El organismo necesita proteínas. Bien, entonces clasificamos los antibióticos en dos grandes grupos. Un grupo que sería de pequeño espectro, que actúa un reducido número de microorganismos, y de amplio espectro, que actúa sobre gran número de microorganismos. Generalmente los de pequeño espectro son bactericidas, los de amplio espectro son bacteriostáticos. Es también una gran diferencia. Ahora vamos a hablar sobre la penicilina, ¿no? En nuestro libro había estado 1928. Inicialmente les decía que algunos ponen el 21 como inicio de las investigaciones. Y el 41, por Chains, ha sido purificado, ¿no? Y aplicado. La penicilina se obtiene a partir de unos hongos. Sí, son hongos. Que se llaman Penicillium notatum y que posteriormente se los denominó Cricogen. Es la misma penicilina. ¿Por qué se llama penicilina? Porque tiene la forma de pincel este organismo. Como microfibrillas. Nosotros podemos ver penicilina o estos hongos, el Penicillium notatum o Cricogen, cuando se pudre una naranja, una manzana y se queda ahí, medio verde se pone, ¿no? Oscuro, sí. Verde, es la penicilina. Entonces es el hongo de la penicilina, es el hongo del Penicillium Cricogen, ¿no? Se les dio inicialmente. Ustedes tienen acá, a partir de hongos, da la impresión de que son dos hongos, el notatum y el cricogen. Es un solo hongo que le han dado dos nombres a un solo hongo. ¿Ya? Entonces, estos antibióticos tienen fundamentalmente dos motivos, ¿no? Acá tenemos uno, esta es el anillo beta-lactámico y esta es la tiasolidina. Tía, por el azufre, ¿no? Todo tío, tía, azufre. Entonces tiene estos dos núcleos muy importantes, fundamentales dentro de lo que es su estructura principal, ¿no? Entonces tenemos el tetragonal, que es el beta-lactán, y el pentagonal, que es la tiasolidina. Esta está unida a diferentes tipos de núcleo. En el núcleo beta-lactámico por puentes. ¿Qué puente sería esto? ¿Qué unión sería? Peptídica, ¿no? Proteica. Peptídica. La RC. Los péptidos hacen las proteínas, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes. Por ejemplo, esta es la
Es un anillo de benceno. Aquí, si esto añadimos este núcleo, sería la fenilpenicilina. Todo esto es el ácido penicilánico. No es penicilina todavía. Si ponemos aquí, ya sería la fenilpenicilina. Entonces, las penicilinas, de acuerdo a su origen, podemos tener diferentes tipos. Las penicilinas naturales, las penicilinas ácidos resistentes, las penicilinas biosintéticas, las sintéticas y las de espectro ampliado. Son los 4 tipos de penicilina. Dentro de las penicilinas naturales tenemos diferentes penicilinas también, la F, la K, la X y principalmente la G, que es la que más se usa, penicilina G. Estas tienen la propiedad de formar sales. Pueden ser sales sódicas y potássicas. Entonces, podemos tener, de acuerdo a esta capacidad de formar sales, podemos dar sales muy solubles y sales poco solubles. Las sales muy solubles, sódica y potásica, tienen un efecto inmediato, porque son sales y toda sal se absorbe fácilmente y se elimina también fácilmente. Son las penicilinas de corta duración, pero de efectos rápidos, ¿no? En cambio, las penicilinas que se llaman poco solubles, es cuando se mezcla la penicilina con la procaína o estos núcleos de acá que tenemos de la benzodiazepínica, la difenil-etildiamino etanol sería lo que unimos a esto y nos da la penicilina poco soluble. La que menos soluble es la benzatínica. Esta penicilina en solución oleosa, en solución con aceite, puede durar hasta un mes. La penicilina sódica o potásica nos dura 4 horas. Entonces es la diferencia. Entonces, por ejemplo, en el tratamiento de la fiebre reumática, ¿no?, para proteger, digamos, de cualquier infección, porque cualquier infección puede ser grave en un paciente, sobre todo si tiene problemas cardíacos, podemos dar una inyección de penicilina de 1.200.000 unidades en solución oleosa cada mes. Y eso nos va a proteger de cualquier infección sobre añadida. Después tenemos las penicilinas ácidos resistentes, también llamamos biosintéticas. ¿Por qué llamamos biosintéticas? Porque son penicilinas que podemos añadir ciertas sustancias que se van a añadir que son son sintetizadas por microorganismos, son catalizadas. Entonces, dentro de esas penicilinas tenemos la penicilina B principalmente. ¿Qué característica tiene esta penicilina B? Que puede ser absorbida por vía bucal. En cambio, si nosotros damos penicilina sódica o potásica, o benzatínica o procánica por vía bucal, entonces va a tener muy poco efecto. Si son sales sódica o potásica, ningún efecto. La benzatínica puede absorberse algo y tener alguna acción muy buena, pero no se administra por vía bucal. En cambio, estas biosintéticas o ácidos resistentes también, ¿no? Por eso decimos ácido, porque el estómago es ácido, ¿no? Entonces decimos ácido resistente. Entonces, la penicilina B es la más importante. Después podemos tener la
penicilina, la propicilina, etc., ¿no? Entonces, su estructura química ya es. Después tenemos las penicilinas semisintéticas, o sea, las que sintéticamente modificamos la estructura de la penicilina, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de penicilinas tenemos la oxacilina, la nitroxacilina, la meticilina, la desoxiclorotetraciclina, la flucloxaciclina. Tenemos todas esas. ¿Qué características tienen estas penicilinas semisintéticas? Son también ácidos resistentes y podemos dar por vía bucal. Las biosintéticas, semisintéticas, son las que podemos administrar por vía bucal, ¿no? Entonces, añadimos un ciclo a estas penicilinas que es el isoxazolil, dándonos todas estas. Ahora tenemos las otras penicilinas que se conocen también como penicilinas de espectro ampliado, ¿no? O también llamadas las aminopenicilinas, ¿no? Entonces, estas penicilinas, estas aminopenicilinas, tienen una característica muy importante que podemos dar por vía bucal, ¿no? Así tenemos la ampicilina, la amoxicilina, etc. Podemos dar por vía bucal, pero tiene una característica muy importante, es decir, que tiene espectro ampliado. ¿Qué querrá decir esto? Una gran cantidad de bacterias. Actúa sobre un gran número de microorganismos. Sí. Pero no son de amplio espectro. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué estoy diciendo? O sea, Penicilinas de espectro ampliado, pero no son de amplio espectro. ¿Cómo es eso? un espectro ampliado. No de amplio espectro. ¿No? No entiendo. A ver, si yo tengo, digamos, $1,000 acá y le aumento $500 más, eso no me hace rico, ¿no? Pero tengo 500 más. Depende, son dólares. ¿No? Mi capital se ha ampliado un poco, pero Sí. no soy millonario. O Una sea, cosa es el espectro ampliado que actúa sobre algunos gérmenes más, sobre los gérmenes gram negativos, no sobre el número de microorganismos que actúa la tetraciclina, lo que es la. Ahora, la penicilina principalmente actúa sobre gérmenes gram positivos, algunos gram negativos, como la Neisseria gonorrhea, meningitis, ¿no? Actúa sobre el estreptococo, estafilococo, el coribacterium, hemophilus, coribacterium, sobre todos esos gérmenes gram positivos. No actúa así, digamos, sobre los gérmenes gram negativos. Los gérmenes gram negativos son el diplococo y el neumococo, que se conocen también con el nombre de Neisseria, ¿no? Diplococo, que va a producir la gonorrea, ¿no? El meningococo, que va a producir la neumonía, ¿no? Entonces, Neisseria gonorrheae y meningitis, que también puede producir la meningitis.
aquí puede ser Neisseria, cocos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tienen que saber distinguir eso también, ¿no? Estamos hablando sobre eso, ¿no? Entonces les decía que las aminopenicilinas actúan sobre algunos caracteres gram-negativos. ¿Cuáles serían? Hemophilus influenzae, después podemos algunos hongos pueden actuar sobre hongos. Un hongo que actúa sobre otro Después hongo. pueden actuar bueno, muy poco sobre la salmonela. La ampicilina es un buen antibiótico para tratar las salmonelosas. La ampicilina. La salmonela es el género grande. Entonces, ampliamos el espectro. Dentro de estos antibióticos, ¿cuál? La amoxicilina, la ampicilina, la carbamazepina, después la azocilina, después la ticarcilina, la mescloxicilina. Ahora, dentro de su estructura química, acá tenemos, estas son las penicilinas de amplio, la mescloxilina y la piperacilina también. Aquí tenemos estas estructuras químicas un poco más complejas que añadidas al ácido penicilánico van a dar estas penicilinas de espectro ampliado, que en realidad también son penicilinas sintéticas o semisintéticas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora llama estos núcleos que les he señalado son de tipo ureidos, ¿no? Que nos da las ureidopenicilinas, también se llama. Mecanismo de acción. Las penicilinas inhiben la síntesis de la pared celular. Eso ya hemos hablado en la anterior clase y ahí está todavía en el físico, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Al inhibir la síntesis de la pared celular, las bacterias quedan sin proteger. Dentro de la estructura química o la estructura microanatómica, casi histórica, vemos la membrana celular, la pared celular, en el interior tenemos el núcleo, el DNA, el RNA, aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Todos los elementos que tiene una célula que nosotros tenemos también tienen una célula bacteriana. A diferencia del virus, no tiene núcleo, no tiene nada el virus, ¿no? Entonces, cuando no tiene pared celular, por diferencia de presión osmótica, ¿no? Porque tiene gran cantidad de proteínas en su interior, entonces atrae, se hincha y la membrana ya no soporta, estalla y muere. Ya por presión osmótica. Es por eso que tiene ese mecanismo de inhibe la síntesis de la pared celular. Entonces, la pared celular, las penicilinas actúan principalmente sobre gérmenes gram positivos y no tanto sobre gérmenes gram negativos. ¿Por qué? Porque la pared celular de los gérmenes gram positivos es una sola. En cambio, la pared celular de los gérmenes gram negativos tiene dos capas. Una externa, una capa interna, capa externa.
unido por un espacio Espacio periplasmático. Acá tenemos una sola, aquí tenemos esta es la membrana celular, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Entonces las penicilinas actúan más en gérmenes gram positivos y poco en los gérmenes gram negativos, porque tiene doble capa. Entonces son un poco más resistentes a la acción de la penicilina. Si la estructura misma es un poco diferente, vamos a ver dónde está la diferencia. Aquí es una sola pared, acá. Miren la diferencia, aquí tenemos el gram positivo, aquí el núcleo G, aquí el M, y aquí tenemos el núcleo D. En la primera capa tenemos polisacárido, virus así. En cambio, nosotros tenemos acá, en esta parte, aquí tenemos la M, la G, la M, la G, la M, la G. ¿Qué significa? Guanidín, ácido acetil, guanina y la ureína. Por eso se llama G y M. Entonces, esa es la diferencia de las estructuras de la pared celular de los gram positivos y los gram negativos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se sintetiza la pared celular, ¿no? Vamos a ver aquí cómo se sintetiza. Aquí tenemos el ácido acetilglucosamino y aquí tenemos el ácido acetilurano. Estos dos, por acción del adenosín trifosfato, se unen por uniones glucosílicas o por puentes de oxígeno, ¿no? Aquí oxígeno, aquí oxígeno. No sé si... Entonces, en un primer momento se unen formando estos elementos a los cuales se une un pentapéptido, 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos, ¿no? Al núcleo del ácido de acetiluránico. Ahí se une un pentapéptido, ¿no? Es la primera fase de la formación de la pared celular. ¿Dónde se está formando esto? En el interior de la célula bacteriana. Aquí. Aquí se forman los elementos de la pared celular. Dentro, claro que aquí no hay nada, ¿verdad? Entonces, este pentapéptido tiene su orden de aminoácidos. La L-adenina, la T-glucosamina, la lisina, la D-alanina, o D-alanina, algunos dicen, ¿no? Entonces, tenemos este pentapéptido. Se une este pentapéptido y aquí tenemos ya, esta es la parte externa de la bacteria y esta es la parte interna, ¿no? Cara interna, cara externa de la membrana celular.
aquí tenemos ya, esto se ha formado, ¿qué sería? Esto sería la uridina, ¿no? Entonces, estos dos núcleos más el pentapeptido se unen a una sustancia lipoproteica que se llama vectoprenol. Acá se une esto, el vectoprenol. Y después, este vectoprenol lo expulsa hacia la cara externa de la membrana celular. Lo bota aquí. Glucosamina, G y M más el pentapeptido, ¿no? que es la segunda fase. En la primera fase se forma esto, aquí está. Se forma esto y se expulsa hacia el exterior. Entonces, una vez que se ha expulsado hacia el exterior, viene la tercera fase. Se forma una cadena rectilínea así, por uniones cíclicas. Núcleo M, G, M, G, M, G. Así, todito. ¿De acuerdo? Después, esto se une así por acción de unas enzimas que se llaman las transglucolasas. Así. ¿De acuerdo? Una vez que se unen así y rodean toda la superficie de la membrana celular, se forma otra capa. Y posteriormente, ¿no? En la cuarta fase ya, esto se unen estas dos capas. Lógicamente que viene otra capa, como en este caso, ¿no? Una capa, dos capas, tres capas, varias capas. Entonces, una vez que se han unido por acción de las transglucolasas, aquí actúan dos cosas. Las transpeptidasas que unen la lisina, la L-lisina, con la de alanina. Aquí pierde una alanina y aquí pierde dos alaninas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esa unión, esta es esta unión. Esto se hace a través de estas transpeptidasas. ¿Está claro? Ahora, difícil. la penicilina actúa sobre esta transpeptidasa que impide la polimerización de qué? La polimerización de la pared celular, ¿no? Ahora, tenemos aquí otra enzima que se llama la carboxipeptidasa. ¿Cuál es el papel de la carboxipeptidasa? Es la eliminación de estas moléculas de alanina. Entonces, se tiene que eliminar estos elementos. ¿Está claro? Aquí tenemos esta cadena aquí que representaría una cadena, ¿verdad? Y cada uno unidos así, como va, con uniones tipo bayoneta. ¿Vieron que es tipo bayoneta o no? Más o menos.
entonces en esa forma impide. ¿Cuál sería la polimerización? Igual se forma la pared celular, pero lo que hace es que no se polimerice y como escamas de estos elementos que ha formado la célula y ha botado afuera, se vayan al medio externo, ¿no? Entonces, en esa forma impide la acción de los penicilinos. Ahora vamos a ver qué se llama. Observamos 3 pasos dentro de lo que es el mecanismo de acción. El primer paso es la penetración de la penicilina al sitio de acción. Acá tenemos la penetración de la penicilina al sitio de acción. Aquí tenemos la penicilina y las bacterias positivas a través de estas porinas no dejan pasar a la penicilina. Y si pasan, estas son presas de las beta-lactamasas, que son tipo Walkman, se llaman, ¿no? ¿Qué es así? Pac-Man. Ese juego de computadora. Walkman. Pac-Man. ¿Pac-Man? Sí. ¿Pac-Man? Sí. Como Pac-Man, se las van comiendo. Con eso no puede encontrar gram negativas. Es por eso que no actúa muy bien la penicilina. O sea, aquí tenemos esto, ¿verdad? No penetra. Después tenemos la interacción entre la penicilina y el sitio blanco de penicilina. La penicilina aquí tiene que atravesar acá e impedir, digamos, la polimerización de los núcleos Mg, ¿no? Entonces, aquí, digamos, tenemos el sitio blanco de la penicilina, aquí el sitio blanco, que impide, digamos, que estas paredes se unan, se polimericen, se hagan más duro, ¿no? Y afecta la interacción de la penicilina y la formación, la interacción de la penicilina con el sitio blanco. Eso, entonces tenemos esas 3 formas o 3 pasos de la acción de las penicilinas. La penetración, 1, 2, la interacción con la penicilina y el PBP, ¿no? O el sitio blanco. Y por último tenemos los efectos de la interacción con la penicilina y el PBP. Tenemos estas 3. Vamos a hablar ahora un poco de la farmacocinética. Las penicilinas se absorben bien cuando damos por vía parenteral. Bueno, algunas, las sales de penicilina. Cuando vamos a iniciar una terapia antiinfecciosa, podemos iniciar con penicilina sódica o potásica, una inyección, ¿no? Actúa inmediatamente y dar después por vía bucal para sostener o sea, las penicilinas se absorben por vía parenteral, ya sería intramuscular o intravenosa, cuando se requiere, digamos, una acción inmediata, una infección grave, una explosión de masa encefálica, por ejemplo, necesitamos dar 60, 50 millones de unidades en uno solo, damos por venas directamente, ¿de acuerdo? Entonces, para que tenga un efecto inmediato y a grandes concentraciones en infecciones graves. La intramuscular también podemos usar, también cuando se requiere, digamos,
un efecto inmediato. La bucal, por la comodidad, podemos dar por vía bucal en tratamientos bastante prolongados, digamos. Si hacemos una terapia intravenosa o intramuscular, les hacemos sedazo, ¿verdad? Inicialmente tenemos que dar por venoclisis, ¿vale? Pero en algunos casos que se requiere, por ejemplo, cuando de un resfrío está queriendo pasar ya a una neumonía, le damos por vía intramuscular. Cuando la infección es viral, cuando uno está resfriado, por más penicilina o cualquier antibiótico que sea, no hace ningún efecto. Porque los antibióticos no hacen ningún efecto en los virus. Por eso el tratamiento de un resfrío por una acción viral, darle antibióticos al cuerpo. Cuando uno se resfría, hay que darle, digamos, si está bien, hay que darle trago y aspirina, un té con té, para que si tiene fiebre le baje un poco o algo así. El tratamiento es sintomático, analgésico, nada más. Pero, ¿por qué nos da un resfrío? ¿Por qué uno se resfría? A ver. No sé. ¿Por qué uno se resfría? Por descuido. Frío. Resfrío. Descuido. Por la exposición al frío. ¿Qué hace la exposición al frío? Disminuye las defensas. Y al calor. Disminuye mucho las defensas y al disminuir las defensas nos atacan los virus. Porque estamos tragando, estamos respirando constantemente virus. Los virus están a nuestro alrededor así. Y si uno está saludable, se ve saludable, el virus que entra, pum, listo. ¿No? Pero si uno está inmunodeprimido, las defensas han disminuido, el virus pues nos ataca y ya nos produce enfermedad, como en este caso el resfrío. ¿No? Entonces, dar antibióticos en este caso no nos sirve de nada. Pero ¿cuándo tenemos que dar? Cuando este resfrío nos produce tal baja de defensas que entran las bacterias oportunistas. ¿Cuáles son estas bacterias oportunistas? Los estreptococos, los estafilococos, los neumococos, ¿no? Y nos van a querer producir una neumonía. Estos microorganismos ya son pues cuando después uno se resfría, empieza a inflamarse la garganta, los bronquios, tiene una bronquitis y puede pasar a una neumonía y quedar antibiótico. Entonces vemos la diferencia cuándo y cómo debemos dar, en qué circunstancias y en qué circunstancias no, cuando se resfría. ¿No? Porque hay muchas personas que se mueren por resfrío, igual que con con el COVID. ¿No? Se muere. Una influenza mata. Es un resfrío común. ¿Para qué es el COVID entonces? Nosotros aquí en América no teníamos estos virus. Han traído los españoles. Ah, claro. El virus y la viruela que ha sido, digamos, lo que más ha matado acá. Ha matado a más de la mitad de la población mundial. Entonces, eran pues epidemias, se morían de cáncer. Y eso han aprovechado también los colonizadores, ¿no?
Entonces, lo que les decía, que se tiene que tener cuidado con esto, ¿no? Cuando uno está simplemente resfriado y los mecanismos de defensa están en buena posición, entonces, un trago, un té con té, punto, con aspirina, listo. Pero eso no es un antiviral. Entonces, dentro de la farmacocinética damos en esta forma la penicilina. Podemos dar por vía oral y tenemos que discriminar. Y las dosis también varían. En una infección grave tenemos que dar mayor cantidad y por vías inmediatas. En una infección que no es muy grave, entonces damos por vía intramuscular y otras veces por vía bucal. Como la amoxicilina. Ahora para todos es amoxicilina. En la época en que yo estaba como estudiante, entonces, como la penicilina ya tiene 100 años, entonces todo era amoxicilina, 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 hasta que los microorganismos empezaron a reírse de la amoxicilina y ya no se utiliza más la amoxicilina, porque ya se ha creado resistencia a la amoxicilina y a todas las cosas. Y estamos creando resistencia a todos los antibióticos porque administramos mal. Uno se resfría y ya, ampicilina era. Ampicilina, 3 comprimidos de 500 miligramos, listo, compa. Se empezaba, mucha gente ha empezado a automedicarse y se automedicaban. Creaban resistencia. Y todos los antibióticos los estamos echando a la basura, porque administran mal no solamente los pacientes que se autoadministran, sino también los médicos que por falta de conocimiento muy profundo del manejo de antibióticos, entonces administran mal. No crean que los médicos saben bien, no saben. Gran parte de los médicos administran mal los antibióticos. Y ahí estamos creando, ya, desarmando. Ahora hay antibióticos muy efectivos, pero que son carísimos, ¿no? Pero no porque sean caros por la producción, sino son caros para que no utilicen así nomás. Son caros para que les cueste pues administrar y administren bien. Entonces, y son lo último, digamos, en la terapéutica, es lo último a lo que se recurre para una infección grave. No crear resistencia en un futuro. Que vamos a llevar o vamos a describir cuáles son nuestros antibióticos y en qué circunstancias damos. ¿De acuerdo? Entonces, las penicilinas se absorben, se combinan con las proteínas en diferentes porcentajes. Acá tenemos el cuadro, que algunos como la dicloxacilina en 95% y otras como la ampicilina en 15%. Diferencia de combina con las proteínas. Una vez que se combinan con las proteínas, se metabolizan en el hígado y se eliminan por riñón, principalmente, ¿no? Por todos los mecanismos que conocemos. Entonces, ahora sí, digamos, la penicilina escasamente atraviesa el líquido cefalorráquico. No atraviesa fácilmente. La concentración de penicilina en el líquido cefalorráquico es muy bajo
en relación a la concentración que existe en el plasma. Lógicamente que atraviesa todo, ¿no? Atraviesa la barrera, que se llama, entra a las articulaciones, al pericardio, entra a todas las cavidades, pero en menor proporción al plasma siempre, ¿no? Pero esta concentración de líquidos de la penicilina en los diferentes líquidos, como el pleural, pericardíaco, sinovial, peritoneal u ocular, es siempre inferior al del plasma. Pero en el líquido cefalorraquídeo es mucho más bajo todavía, ¿de acuerdo? Atraviesa. Cuando tenemos que dar penicilina, o sea, ahí se necesita unas cosas de masa encefálica, etc. Entonces, señorita, damos por venoclisis en grandes cantidades porque tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Lógicamente, que cuando la dura madre está inflamada, pasan más fácilmente las sustancias que cuando está íntegro, ¿no? Ahorita yo les meto, digamos, a ustedes cualquier cantidad de penicilina, siempre va a pasar poco. ¿Por qué? Porque la dura madre no está inflamada y la permeabilidad es menor. ¿De acuerdo? Cuando está inflamada es mayor. Entonces se excreta por riñón. ¿Qué va a decir? Resistencia bacteriana, ahí quedaremos.